Hola, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? Les habla el profesor Jesús Aleta y el día de hoy vamos a continuar con las clases, ¿ok? Vamos a empezar con el tema de funciones booleanas, ¿ok? Tenemos funciones reales y funciones booleanas, lo que nos dice lo siguiente. Hasta ahora hemos visto en qué operaciones se basa el álgebra de Boole y algunas de sus propiedades. Para aprender a trabajar con este nuevo tipo de expresiones booleanas es necesario practicar, ¿ok? Hay que practicarlas. Por eso se recomienda que se hagan los ejercicios propuestos. Los que se pusieron ahí para lo que viene siendo el trabajo pues son ejercicios muy buenos. Utilizando expresiones booleanas, vamos a definir funciones booleanas, que son exactamente iguales a las funciones matemáticas que ya conocemos, eh, con la particularidad de que las variables son booleanas y que los valores devueltos por la función también son booleanos. Es decir, una función booleana solo puede tomar los valores de 0 o de 1, como ya lo hemos visto. Como hemos hecho antes, vamos a ver un ejemplo utilizando una función matemática de las que todos conocemos. Por ejemplo, esta, que nos dice función de x, f significa función, entre paréntesis va a estar en qué está basada esa función, x, es igual, y esta es la función, x al cuadrado más 1. ¿Ok? Esta es una función real que tiene una variable real x, ¿ok? Esa x puede ser cualquier número, 4, 5, 6, 7, 8, 9, el que sea. Para cada valor de x, ¿ok? Para cada valor individual de x, el que nosotros queramos tomar, va a haber un valor de una función, ¿ok? Que es esta dada. Así, por ejemplo, podemos calcular lo siguiente. F de 0 es igual a 1, f de 1 es igual a 2, f de 2 es igual a 5, f de 3 es igual a 10. ¿Ok? ¿Por qué? Vamos a hacer un pequeño recordatorio. Voy a quitar este y vamos a pasar aquí a Lightroom. Entonces aquí ya lo tenemos. F de x es igual a x al cuadrado más 1. Entonces, ¿por qué f de 0 es igual a 1? Fácil, porque estamos basando en esta misma función. Vamos a hacerlo. Tenemos que f de x es igual a x al cuadrado más 1, ¿ok? Aquí x va a tomar el valor de 0, entonces f de 0 es igual a 0, perdón, 0 al cuadrado más 1, ¿ok? Entonces 0 al cuadrado sigue siendo 0 más 1, pues da como resultado 1. Este está bien. Ok, vamos con f de 1, función de 1. F de 1 es igual a 1 al cuadrado más 1. 1 al cuadrado sigue siendo 1, 1 más 1 es igual a 2. ¿Ok? Entonces cuando la función vale 1 o x vale 1 en esta función, el valor es 2, correcto. F de 2. F de 2, vamos a ver. Ok, reemplazamos x con 2, 2 al cuadrado más 1. 2 al cuadrado, 2 por 2, 4. 4 más 1 es igual a 5. Ok, perfecto. Y f de 3 lo hacemos. Ok. 3 al cuadrado más 1 es igual. 3 al cuadrado es 9, ¿ok? Porque es 3 al cuadrado por ese mismo número. 3 por 3, 9, más 1, 10. ¿Ok? Y voilà. Los 4 resultados son correctos, ¿ok? Entonces, así es más o menos como son las funciones reales que ya se han visto en el pasado. Entonces, vamos a volver a lo que son las funciones de álgebra de Boole. Ok. Como es una función real, obtenemos como valores de la función números reales en los ejemplos anteriores. También podemos definir funciones reales de dos o más variables, como por ejemplo f de o función de x e y igual a x por y más 3. Es una función de dos variables, ¿ok? Porque tiene dos variables x e y. G o la función g, aquí está también, las funciones pueden tener otros nombres, no solo f. G, función de g, ¿ok? O función g respecto a x, y y z es igual a x, y más z, x por y, perdón, más z, una función de tres variables, ¿ok? Nada más es como información.
Como estamos acostumbrados a trabajar con este tipo de funciones, nos resultan sencillas, vaya, no hay ningún problema. Ahora vamos a definir funciones booleanas. Para ello hay que tener en mente que trabajaremos con variables booleanas y que por tanto usaremos las operaciones de más y de multiplicación, ¿ok? Pero del álgebra de Boole, recuerden cuáles son. Y que como ya sabemos, nada tienen que ver con las operaciones de suma y producto a las que estamos habituados. Por ejemplo, sea la función booleana de una variable, f de a es igual a atestada. El valor devuelto por la función es el negado o la inversión del que se la pasa por la variable. Como la variable a es booleana, solo puede tomar los valores de 0 y de 1. Los que la función toma son función de a, en este caso, pues vamos a hacer el primer ejemplo, el primer caso. ¿Sabes qué? Solo va a haber dos casos posibles, que valga 0, a, o que valga 1. Entonces, función de a cuando vale 0, ¿ok? Es igual a testada o a negada o a invertida. Entonces, 0 testado. Entonces, 0 testado es igual a 1, ¿ok? Y el segundo caso, función de a cuando vale 1, ¿ok? Es igual a 1, que siendo a testado, entonces es igual a 0. Muy sencilla. Vamos a definir una un poco más compleja utilizando dos variables booleanas, a y b. ¿Okay? Nos dice que la función de a y b es igual a más b por b testada. ¿Okay? Entonces aquí va a haber una, no diría que sería problemas, pero sí hay que tener mucho cuidado. Cuando vale función de a y b, ambas valen 0, solo hay que sustituir en la función los valores a y b por 0, ¿ok? Lo que viene siendo, entre paréntesis, cuando vemos la f o la función, ok, primero nos dan nuestra función, es todo esto. Luego, el primer caso que nos dan es que ambos valores a y b valen 0. Entonces, simplemente en este tipo de, perdón, en este tipo de funciones, simplemente reemplazamos los valores. Entonces, fue lo que se hizo acá. Ok, ahora a y b valen 0, entonces voy a reemplazar. A en este caso va a valer 0 más b, que vale 0, por b testado. B vale 0, testado, ok, esto nos va a dar 1, entonces 0 más 0, 0, multiplicado por 1, ok, 0 por 1, 0. Ok. Lo que pasa, hacemos los demás casos. Ok. Ahora calcularemos el valor de f para el resto de valores de entrada a y b. Lo voy a hacer un poquito más grande. Perfecto. Entonces, tenemos función de a y b cuando a vale 0 y b vale 1. ¿Okay? Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos simplemente. ¿Okay? Luego voy tan arriba para que se vea. Aquí está, perfecto. ¿Ok? Entonces, a nos dicen que vale 0, 0 más b que vale 1, 1 por 1 testado. Ok. Entonces, 0 más 1 nos da 1, que es este, por 1 testado, 1 inverso, 1 negado, nos da 0. Entonces, 1 por 0, 0. Ahora vamos al siguiente caso. La función cuando a vale 1 y b vale 0, ¿okay? Aquí en este caso reemplazamos a, en este caso vale 1, 0 y 0, ¿ok? Entonces, 1 más 0, 1, 0 testado nos da 1, 1 por 1, 1, ¿ok? Y finalmente, el caso donde ambos valen 1. Háganlo para practicar, por favor, nada más. La solución pues va a ser un 0, ¿ok? Van a ver por qué. Ok. Fijándonos en esta función tan sencilla podemos darnos cuenta de varias cosas, ¿ok? La primera es que puesto que las variables de entrada a y b solo pueden tomar valores de 0 y 1, hay 4 casos distintos, ¿ok? El caso A, B, C y D, que es cuando A vale 0, B vale 0, A vale 0, B vale 1, A vale 1, B vale 0, A vale 1 y B vale 1, ¿ok? Entonces, estos son los resultados. Número 2. Antes de calcular los valores que toma la función según lo que valga a y b, se pueden aplicar algunas propiedades para obtener una función más simplificada, como veremos en el apartado 3.7. F de a y b es igual a más b por
b testada, ¿ok? Aplicando la propiedad distributiva, nos daría que esto mismo viene siendo a más b testada, perdón, a por b testada más b por b testada es igual a por b testada, ¿ok? Si se acuerdan, simplemente multiplicas este por este y este por este. Y pues a por b testada te da a por b testada más b por b testada, b por b testada. Y estos, como son un complemento, pues este si vale 0, este va a valer siempre 1, multiplicando siempre va a dar 0. Entonces esto no importa, si te queda lo que sí es importante, esta función. Entonces es más sencillo trabajar con esta función simplificada. Las funciones booleanas pueden ser de muchas más variables, como en los siguientes ejemplos. F de x, y y z es igual a x más y, más z. Una función booleana de 3 variables. No sabemos los valores, simplemente son 3 variables. F de a, de b, c y d es igual a testada por b más c por d testada. ¿Okay? Una función booleana de 4 variables. De 5 variables y también muchísimas variables. Por ejemplo, f de E4, E3, E2, E1, E0, ¿ok? O f de E subíndice 4, que f de E subíndice 3, así se dice cuando el número está aquí abajito, subíndice, ¿ok? Es igual a E subíndice 4 testado por E subíndice 3 testado por E subíndice 2 por E subíndice 1 por E subíndice 0 testado. ¿Ok? Entonces está un poquito más compleja, pero es simplemente lo mismo. Son nombres de variables. ¿Ok? Entonces si yo quisiera ser un poco más complejo, en vez de mis variables llamadas X, Y o Z o A, B, C, D o E subíndice 4, se pueden llamar variable Juan, variable Paco, variable Silla. ¿Ok? Es simplemente un nombre que se le da a la variable. Entonces, por cuestiones de comodidad, muchas veces no escribimos entre paréntesis las variables de la función. Así, por ejemplo, podemos definir una función de 3 variables de la siguiente manera. ¿Ok? No necesariamente se describe todo esto a veces. ¿Ok? Cuando no se quiere ser específico, simplemente se escribe la función como tal. ¿Ok? Y aquí lo que tendríamos es que simplemente aquí está f, paréntesis, de a, b, c. Y esta es la función en la cual ellos están distribuidos. ¿Cómo se va a comportar esa función? ¿Okay? Entonces, muchachos, este fue un video un poquito largo. Espero que no tengan dudas. Si las tienes, por favor, dejen en los comentarios. Y, por favor, hagan el ejercicio número 3. Ese viene siendo su trabajo de esta semana. ¿Ok? Nos vemos después para otro video. Bye, bye.